Recordar como en cada uno de los aspectos que tratamos, os digo siempre lo mismo, ¿no? Podemos estar faltos en ese carácter porque estamos siendo mejorados, ¿no? El modelo es perfecto, pero qué bueno que nosotros digamos, oye, aquí me falta, tengo que buscar por mi parte y por la parte de Dios que el Señor me haga cada vez más así. Y hoy vamos a hablar de constancia, de ser constantes. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 15 y versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces uno se desanima porque dice, no sé si merece la pena lo que estoy haciendo. Parece ser que había algunos hermanos en Corinto que estaban en esa actitud. Y el apóstol les dice, mira, vuestro trabajo no es en vano. Vamos a ver, hay dos aspectos en cuanto a que sea en vano o no sea en vano. Uno es con respecto a lo que estás haciendo en sí mismo y otra es con referencia a ti. Es decir, tú puedes decir, oye, aquí todo el día trabajando para que luego me lo tiren por tierra o yo arreglo y otro lo estropea y nunca se ve el resultado. Bueno, puede ocurrir eso, pero el otro aspecto es el de decir, ¿qué está ocurriendo con mi vida mientras yo hago esto? ¿Está habiendo edificación, crecimiento, renuevo? ¿Está habiendo una maduración en mí? Entonces no es en vano lo que estoy haciendo. Sí, algunos dicen ya, pero eso de la terapia, trabajar, ya sabes, hacer un agujero y cuando has terminado de hacerlo te dicen ahora tápalo. Y después haces otro aquí a 5 metros más allá y luego tápalo. Pero bueno, estoy trabajando en vano, sí, pero no veas los músculos que te están saliendo. Es decir, son los dos aspectos, ¿no? El hacia afuera y personalmente, si lo que haces está haciendo que tu vida mejore, que crezcas, que aprendas, que te capacites. Entonces, las dos cosas son importantes a tener en cuenta. Entonces, cuando alguien se desanima, porque a veces, oye, todo el esfuerzo y no ha servido para nada. ¿En serio? ¿O ha servido para algo? A lo mejor no ha servido para nada hacia afuera, pero sí ha servido para algo hacia adentro. Porque Dios te ha ido tratando mientras estás haciendo aquello. Entonces, es importante para evitar desánimos, el decir, como el apóstol les dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De hecho, cuando miras hacia atrás y ves el fruto del trabajo, pues dices, oye, algo se estará haciendo cuando vamos en crecimiento también ministerial, pero también algo estaremos haciendo cuando estamos creciendo personalmente, ¿no? Y por eso es que dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Habiendo ese crecimiento constante. ¿Sabéis lo que dice la palabra? Que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nuestras vidas tienen que ser así. Yo sé que hay personas que tienen unas vidas fluctuantes. Ahora suben muy rápido, luego para abajo, vuelven a subir, vuelven a bajar, y su vida es una vida en cremallera o en sierra, ¿no? En dientes de sierra. Y hay otros que dicen, no, a lo mejor voy más despacio, voy subiendo poco a poco, y tienen una curva de crecimiento con una meta final. Es que estoy pensando en una fórmula matemática que queda así, y dices, el límite es la estatura de la plenitud de Cristo. Pero qué bueno que tú vayas creciendo
siempre. A lo mejor alguien te dice, no digas nunca, siempre ni nunca. Y pues acabas de decir las dos cosas. Bueno, ni el que dice, yo siempre hago las cosas bien. Bueno, casi siempre, ¿no? O siempre haces todo mal. Digo, bueno, alguna vez haré algo bien. Nunca te he visto levantarte a la hora. Digo, bueno, alguna vez me levanto antes. Nunca y siempre, ¿verdad? Pero bueno, la constancia es una cualidad que Dios produce en la vida. Es que estaba buscando ese versículo. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La constancia viene como consecuencia de una actitud, una decisión firme en la vida. Leí antes una frase, a ver si me acuerdo. Es que digo, no estoy de acuerdo. La certeza está reñida con la verdad, creo que era. Digo, perdona, no estoy de acuerdo. Ya sabes lo que es la certeza. ¿Qué es la certeza? ¿Qué os suena? Como algo, cuando te hablan de certeza, ¿de qué estamos hablando? De fe, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. Dice, no, es que la certeza, porque dicen, hay personas que están seguros en que lo que yo tengo es lo correcto. Diría, pero cuando tienes fe, es que no es discutible, es un fruto del Espíritu. Entonces tienes esa fe y no es un tema racional, sino que es un tema sobrenatural. Y cuando tienes la certeza, esa certeza se va a manifestar. Y algo que dicen últimamente los políticos mucho, no se preocupen, tarde o temprano va a salir lo que es, la realidad de lo que es, Dios, ya, pero el día que salga te van a dar tortas hasta en el carnet de identidad. La certeza no está reñida con la verdad, sino que indica la seguridad. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que quieren que todo el mundo tenga una actitud relativa. Cuando Einstein saca la teoría de la relatividad, hay muchos filósofos y tal que dicen, se agarran a eso. Fíjate, incluso la ciencia es incapaz de poder decir la realidad de las cosas. Sí, porque a nivel, como es cuántico, es decir, a los niveles más bajos, es imposible para el ser humano conocer la realidad de las cosas. Y a nivel macro, super universal, astronómico, también. Porque el ser humano no tiene capacidad de medir lo que está pasando por ahí fuera. Bueno, podríamos entrar en muchas teorías ahí. Pero es la realidad. Pero dentro del entorno cercano nuestro no hay relatividad. Algo que se dice mucho en este país, al pan pan y al vino vino. Es decir, las cosas son como son. Como dicen algunos, la burra por lo que vale. Las cosas son así. Y es así. La relatividad en el mundo espiritual no existe. Algo está bien o está mal. Porque maldito el hombre que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Porque si recibes como bueno algo que es malo, pues te va a hacer daño. Y si desechas algo bueno diciendo que es malo, te estás evitando una bendición para tu vida. Bueno. Sí que eso es lo que llevó a que muchos abrazaran, ¿no?, el tema de la relatividad.
Claro, lo que descubre Einstein es que hay más parámetros para medir las cosas que los que conocía. Y entonces él habla de la velocidad, que si tú vas a mucha velocidad, el tiempo va más despacio. Pero bueno, son otras historias, ¿no? Bien. Constantes creciendo en el Señor. Hay un texto en la palabra que habla del Señor y dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es constante, es inmutable. Nosotros, como no somos perfectos, tenemos que ser mutables, pero hacia mejor. Y cuando pasa el tiempo y alguien te dice, oh, sigue siendo el mismo, digo, bueno, a lo mejor he crecido en algo, he mejorado en algo. Sí, bueno, pero estás ahí constante, sigues estando ahí. No desapareces como algunos desaparecen. Una vez en un congreso estaba caminando al lado de un hermano que se había marchado de la obra y le pregunté, ¿te dijo el Señor que te fueras? Me dice, no. Entonces, ¿por qué te fuiste? Porque había una persona insoportable que me hacía la vida imposible. Bueno, ¿dónde está esa persona? No, ya no está. Tenías que haber aguantado. ¿Por qué te quedaste? Es decir, de alguna forma, si Dios no te mandó salir, es que te saliste en tu propia decisión personal y en lugar de apoyarte en el Señor para resistir, te quitaste de en medio. Y eso no bendice. Qué bueno que tú puedas decir firme y constante. Constante. Mi constancia tiene que ver en que tengo que ir creciendo y mejorando mi vida. Vale. Segunda de Juan, bueno, el capítulo, os lo adivináis, versículos 8 y 9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que Juan quería decir con este texto? El ejemplo que acabo de poner. El que se quedó en el camino, ¿por qué fue? Porque no soportó más. ¿Por qué? Porque no buscó en la fuente de la renovación para su vida. Y a veces las pruebas son fuertes. 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar o resistir, no sé cómo dice. Así que cada vez que estamos en una situación difícil, si tenemos a Cristo, si tenemos al Padre y al Hijo a nuestra disposición, que los tenemos o no los tenemos, pues en ellos vamos a tener la fortaleza para vencer. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es decir, es que no ha buscado el recurso de Dios para su vida. Es decir, que no tiene la confianza, la fe y la posibilidad de recibir los recursos de Dios para su vida. Y el que cae de su constancia es porque no ha hecho mano de Dios. Tenemos el ejemplo de Job. Vamos, se cayeron todos los argumentos. Todos sus amigos estaban diciendo, algo habrás hecho para que estés como estás, porque no es normal que Dios te trate así. Y él analizaba su propia vida y dijo, hombre, perfecto no soy, pero
pero quizá más perfecto que algunos de los que me están juzgando. Y él dijo, mira, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Y dice, si me pudiera encontrar con Dios, si pudiera tener un encuentro con Él, las cosas cambiarían. Porque Él estaba diciendo, Él es quien me puede dar respuestas, soluciones para mi vida. Y es lo que al final encuentra. Y la famosa realidad de Job delante de Dios, y dice, yo hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora yo te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me avergüenzo y me arrepiento en polvo y ceniza. Y en ese encuentro personal con el Señor hay una renovación en su vida y el Señor, que estaba retrasando ese tiempo para el tratamiento de Dios con su vida, al final lo restaura, lo renueva y le fortalece y le da la honra y la gloria de una nueva dimensión en su vida, ¿no? Después de esa prueba. Y lo que hemos aprendido es que la bonanza, es decir, los buenos tiempos, enseñan poco, pero las pruebas nos enseñan mucho. Bueno, Señor, no me metas en muchas pruebas, que sabes que mi resistencia es limitada, pero aprendo más en las dificultades que cuando las cosas salen bien, ¿verdad? Cuando todo es bonito y uno no tiene que esforzarse en nada y todo le sale bien, pues qué fácil. Eso es lo que Satanás le dijo al Señor con respecto a Job. No en balde te sirve, te regalas con él. Y dice, claro, y con todos los que le sirven, Dios se regala, pero luego llegan momentos en que el Señor dice, ahora te toca crecer, tienes que crecer, tienes que ir creciendo. Y Dios quiere que seamos gigantes, ¿verdad? En gracia, en fe, en amor, en frutos del Espíritu Santo. Pero para eso, perseverar tiene que ver con echar mano de Dios. Ser constante tiene que ver con echar mano de Dios. Y el que permanece es aquel que busca al Señor en su vida. Porque razones y excusas para tirar la toalla vamos a tener todos. Pero Dios nos dice que seamos constantes, que permanezcamos. ¿Verdad que cuando empezamos el curso había más gente que ahora? Algunos se descolgó. ¿Por qué? ¿Pero por qué no son constantes? Porque no buscan a Dios. En el problema, en la dificultad. Señor, aquí es donde se nota, se ve la diferencia. Aquí es donde necesito que me ayudes. Y el que vence las pruebas es aquel que tiene al Señor en su vida. Un ejemplo tremendo para mí es la vida de David. David tuvo una vida muy complicada. Sus propios hermanos se reían de él. Yo no sé si aquí hay alguno que es hermano pequeño. ¿Qué le ocurre al hermano pequeño? Que los mayores le canean. ¿Y quién es hermano mayor? ¿Hay algún hermano mayor? Los hermanos mayores son abusones, ¿verdad? Han abusado siempre, los hermanos mayores han abusado siempre de sus hermanos. Bueno, a no ser que seas un bendito, pero normalmente el hermano mayor, cuando de niños pequeños, cuando dice, oye, hay una manzana, me la llevo yo, ahí te quedas, ¿no? Y si la estás comiendo tú, te la quito y me la como yo, ¿no? Y el pequeño llora y el mayor, bueno, pues eso. Pero David luego
llega a la corte y también ahí es maltratado. Incluso el propio rey, que le da chance en cosas, luego lo maltrata y lo persigue, intenta matarlo. Y David, en mitad de las pruebas, quiere permanecer fiel al Señor. Luego, cuando ya es rey, hay un momento en el que él también es un abusador, un abusón. Y cuando el profeta le cuenta la historia de la ovejita y todo esto, y dice, ese eres tú. Y él se da cuenta, yo me quejaba de los demás y soy igual que ellos. Y ahí se quebranta, ¿verdad? Y le dice al Señor, Señor, renueva en mí un espíritu recto. Entonces iré y haré las cosas conforme a tu voluntad. Y qué bueno que le digamos, Señor, yo quiero dar un paso más cada día, un paso más allá. Quiero seguir caminando hasta la meta. El apóstol Pablo decía eso, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, más cerca de nuestra salvación que el día que creímos. Así que hay que seguir adelante. No perdáis el fruto de vuestro trabajo. Algunos están a medio metro. Una vez vi en una carrera de maratón, alguien, ¿sabes? Hacen 40 kilómetros por ahí, luego entran en el estadio y hacen la última vuelta por el estadio. Había uno que iba allí y tal, no sé qué, y se cayó 4 metros antes de la meta. Y hubo alguien que se acercó a él, que estaba para entrar, se acercó a él, lo agarró, lo levantó y le ayudó a entrar, ¿no? Luego estaban ahí los jueces, que eso está fuera de orden o tal, no sé qué. Dices, oiga, es que le quedaban 4 metros para hacer los 42 kilómetros con 196 metros. Y bueno, al final se levantó y llegó a la meta, ¿no? Fíjate, quedando 4 metros y te quedas sin el premio de llegar a la meta, pues hay gente que se va a quedar a pocos momentos de recibir el galardón completo. No te extravíes, no te apartes, porque los hijos de Dios son constantes hasta el final. Yo sigo, había un concurso en la tele, ¿no? Bueno, que era una comedia, pero bueno, usted, no, ya tiene tanto premio, se retira. Digo, no, yo sigo, el siguiente programa es doble o nada. Pero vas a perder todo lo que tienes. No, yo sigo, yo voy a alcanzar la meta final. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Perseverar, perseverar, perseverar y perseverar hasta el fin. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad. Hay una ley que es la ley de la religión, que no hace crecer a nadie, que hace que las personas sean indulgentes consigo mismo, que estén abiertos a compaginar su vida con el pecado, diciendo, bueno, Dios es misericordioso conmigo. Sí, ¿sabes en qué se nota, se manifiesta la misericordia de Dios? En que nos dice, venga, levántate y siga adelante. Porque su plan es que seamos santos, ¿verdad? Y cuando no lo hemos conseguido, el Señor dice, venga, otra vez, adelante.
sigue, persevera hasta alcanzar la meta. Yo algo que suelo compartir, que un día descubrí en la palabra de Dios, ese texto que dice que el justo cae 7 veces y se levanta. La diferencia entre el justo y el que no es justo es que el justo se levanta de su caída y el que no es justo se queda allí, se justifica, dice, hasta aquí he llegado, yo no puedo más, no alcanzo más. Y no, caes, te levantas y sigues adelante en el camino. Ese es el plan de Dios. Y si vas más lento que otros, pues no te preocupa mucho porque es tu propia carrera la que tienes que caminar, ¿no? No sé si os he comentado aquí alguna vez. Fuimos una vez a subir a un monte con un hijo mío de 4 años. Y fueron varios chicos de la comunidad con nosotros y decían, vas al ritmo del niño, tal, no sé qué, nosotros vamos por delante. Bueno, ala, ir. Pum, 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 pum. Pasamos una hora, tal, no sé qué, y nos los encontramos esparramos ahí en mitad del monte. Yo ya no puedo más, ya no puedo más. Y yo con el niño subí hasta la cima. Había un sitio que había unas rocas que había que subirle. Yo la única ayuda que le hice fue subirle allí. Pero lo demás, él con sus patitas, pim, pum, 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 pum. Y si un niño puede llegar, tú te vas a quedar en el camino. Los niños llegan a la meta de Dios, ¿no? Qué bueno que podemos decir, porque la palabra nos habla de la sencillez de las cosas de Dios, ¿no? Y la misericordia de Dios se manifiesta en eso, en que nos da oportunidades de ir adelante. Y cuando alguien dice yo ya no puedo, yo ya no tengo, no, porque el Señor no te desecha. Él quiere que seas constante, que permanezcas. Ya, pero es que otros son más hábiles que yo. Bueno, a lo mejor te los vas a encontrar luego en el camino tirados. Mirar atentamente a la ley de la libertad. Yo hago las cosas porque creo que debo de hacerlas, no porque me obliguen a hacerlas. Y cuando alguien dice, no, hay que todos a levantar todas las manos, digo, pues no tengo ganas yo de levantarlas ahora. Soy libre para levantarlas y para no levantarlas. Soy libre, y la perfecta ley es la ley del amor, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y persevera en la ley de la libertad, y persevera no solamente para uno mismo, sino para los demás. Una vez viene una mujer y me dice, tengo que dejar, estaba en el grupo de teatro de la iglesia y tengo que dejar porque no estoy dando el diezmo. Digo, no, perdona. El diezmo es una gracia. El dar el diezmo es una gracia, no es una obligación. Es algo que alguien da porque quiere honrar a Dios con los bienes que Dios le ha dado. Y eso bendice tu vida, pero no es una obligación. El que lo hace por obligación no le sirve de nada. El que trabaja por obligación no le sirve de nada. El que trabaja por amor, ese es beneficiado en lo que hace. Esa es la diferencia, esa es la ley de la libertad. Oye, ¿y tú por qué haces esto? Porque creo que es lo que debo de hacer. Y lo hago con gozo, con gratitud a Dios que me da la capacidad de hacerlo, y porque me apetece, porque quiero, aunque a veces me cueste o me duela, ¿no? Pero es lo que creo que debo de hacer y lo hago voluntariamente. Serás bienaventurado en lo que haces entonces, pero perseverando, permaneciendo, siendo constantes. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 13 al 15, bueno, algo que comentaba antes, pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y es algo importante, es decir, ¿estás creciendo? Ya sabes que algunos cuando dejan de crecer para arriba crecen para los costados, ¿no? Pero vas creciendo, sigues creciendo. O creces o menguas, ¿verdad? Tu medida de fe crece, tu medida de amor, tu capacidad de servicio. Porque el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que va a llegar un momento en que nos vamos a sentir tan a gusto con nosotros mismos, porque nos vamos a parecer cada vez más al Señor. Vamos a ser más justos, más serviciales, más entregados, más amorosos. ¿Y estás creciendo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque para poder llegar a la plenitud hay que ir dando pasos de crecimiento. ¿Eres más maduro que cuando empezaste el discipulado? Porque tan zumbado bien aquí, ¿no? Y sigues aguantando. Vas siendo capaz de soportar a los demás de una forma mejor que antes. Entonces estás creciendo, estás mejorando tu vida. Pero con la meta puesta ya en la medida en la que el Señor dice que llegaremos y vamos a estar por la eternidad con Él en una comunión perfecta los unos con los otros, ¿no? Porque vamos a ser semejantes a Él. Amén. Bien. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 14. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Según Timoteo 1, 8. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la verdad y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le dice, retén la forma de las santas palabras que de mí oíste. Lo que recibiste de Dios no lo pierdas, reténlo. Dice la palabra que desechemos lo malo y retengamos lo bueno, ¿verdad? Que vayamos creciendo en esa capacidad de gracia para nuestras vidas. Y es maravilloso ver personas que van creciendo en el Señor, ¿no? Y que les viste siendo adolescentes, no digo por la edad, porque adolescente es alguien que manifiesta falta de algo, ¿verdad?
Un adolescente es alguien que demuestra que adolece de algo, que le falta algo. La palabra dice que la necedad anida en los jóvenes. Y es normal. Hay algunos que tienen 80 años y son más necios que muchos jóvenes, pero la condición normal es que alguien tiene que ser pulido, ¿verdad? Y qué bueno que vayas creciendo en sabiduría y en conocimiento de Dios, ¿verdad? Santiago dice eso, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Bueno, podemos leer si eso, pero bueno, a lo que íbamos. Retén lo bueno, retén lo sabio, retén. Yo cuando veo personas que estuvieron con nosotros y que han andado en el mover del Espíritu y han sido usados con dones de poder, y luego te los encuentras en una iglesia donde no fluyen los dones, y dices, ¿y tú cómo puedes estar ahí? Y bueno, perdiste la unción, perdiste el poder de Dios en tu vida y te conformas a quedarte como alguien mediocre. No entiendo. Cuando lo que recibimos de Dios es el anhelo de seguir creciendo, reteniendo lo bueno, y dices, pero tengo que llegar a más. Lo que no puedo hacer es perder lo que Dios me dio, sino seguir adelante, ¿no? Y tener cada vez más fuerza, más gozo, más gracia, más poder, más seguridad. Y eso es como consecuencia de todo lo bueno que he recibido de Dios, lo voy a mantener en mí. Y qué bueno que no nos olvidemos de los beneficios que Dios ha ido trayendo en nuestras vidas. Y de no, es que a veces hay que quitar cosas de en medio para agarrar otras. Lo bueno no. Es verdad que hay que vaciarse de cosas que no convienen, pero lo que es bueno. Yo suelo decir, el entusiasmo del recién convertido, del nuevo nacido, no se debe perder en la vida, sino se debe mantener, para que no venga el ángel del Señor y te diga, una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Mira, ¿qué le dice? Mira a ver, vuelve atrás y mira a ver de dónde has caído y recupera aquello que perdiste. Retén lo que Dios te dio. No, es que ya eso era para un jovencito en el Señor, digo, pero eso que es bueno, qué bueno que lo mantengas, y que estés con 80, con 90 años, con ese entusiasmo de estar diciendo, hoy el Señor puede hacer cosas nuevas en medio nuestro. Y en mí quiero que Dios haga cosas nuevas y que me lleve a una posición de mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque todavía no he llegado a la perfección a la que Dios me quiere llevar. Así que todavía tengo que seguir luchando para recibir más bendiciones de Dios para mi vida. Amén. Y si la copa está rebosando, como la de David, Señor, aumenta el tamaño de la copa. Dices, no, ya estoy suplido. Digo, no, Señor, aumenta el tamaño de la copa, para que esa unción ocupe ahora la mitad, porque he crecido y estoy para tener más crecimiento espiritual, ¿verdad? Perseveramos hasta el fin. Amén. Nada más, que Dios os bendiga.